Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema del rol de los estudiantes y los docentes en la modalidad virtual. Mi nombre es Carlos Manuel Suárez. Soy estudiante de la maestría de Tecnologías en la Información y en la Comunicación aplicada a la docencia. Como tenemos, yo creo que lo más importante que podemos tener es que podemos hacer una reflexión acerca de la educación para qué. La educación es definitivamente la formación para toda la vida. En los últimos años se ha visto una gran necesidad de tener la educación como una forma de aprendizaje para desempeñar determinadas labores o determinadas actividades que me permitan en un momento desempeñarme en una labor específica y primordialmente para que esa formación sea como base para el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo económico del país y por eso gran parte de la educación se ha ido formando, se ha ido dando primordialmente para ejercer determinadas actividades o determinadas labores, sobre todo de la parte técnica. Pero no se puede dejar de lado también que la formación debe tener un gran componente ético, un gran componente personal, para que de esta manera la persona no solamente sepa hacer cosas, sino que también sepa cuál es su responsabilidad y su papel dentro de la sociedad y cuál es el aporte que debe hacer desde el conocimiento que tiene de desarrollar determinadas actividades. ¿Cuál es el papel primordial del aprendiz, del estudiante, de la persona que está formada o que debe ser formada y que se está formando dentro de una parte virtual? Lo primero, y yo creo que es un elemento básico, es tener una formación general, muy básica, lo que llamamos las competencias informacionales. Y esas competencias informacionales es empezarnos a desarrollar en algo que es importante en todo el proceso de formación. Ya no puede existir un profesional que no sepa manejar un equipo. Ya no puede existir un profesional que no sepa manejar ciertos programas de acuerdo a su profesión. Entonces, se vuelve demasiado importante el hecho de tener una profesión complementada con la parte de sistemas. Y eso nos lleva a otra cosa, el desarrollo del tiempo profesional y de la aplicación profesional. Cada vez es más lo que la profesión exige de tiempo y dedicación a las cosas. Por lo tanto, nuestro horario ya se va a convertir en un horario eh, extensivo cuando estamos hablando de labor de trabajo. Pero eso no quiere decir que por ser un horario extensivo dejemos nosotros de capacitarnos. También debe existir una formación eh, continua dentro del profesional. Y una de las cosas que más nos puede aportar es la formación virtual. La formación virtual nos da la facilidad de acogernos al tiempo y organizar el tiempo que nosotros requerimos. Otro punto muy importante que debe tener el estudiante es cómo buscar la información. Yo creo que es uno de los grandes problemas que existen ahora. La gente solamente googlea y al googlear encuentra el tema y el primer punto que encuentra, ese es el punto es la información que va a tomar. No, hay que saber qué tipo de información es, qué tan pertinente es la información que estamos encontrando. ¿Cuál es el enfoque de la información? Me tendría que preguntar qué es lo que necesito de la información y para qué necesito la información. Y de esa manera poder determinar si la información que estoy encontrando en los sistemas que estoy encontrando, o los procesos que estoy haciendo, son los correctos. Pero lo primero que tendría que hacer es preguntarme qué es lo que estoy buscando y para qué lo estoy buscando, con el fin de qué manera utilizarlo. El ser competente al manejar sistemas o al manejar software no quiere decir que sea competente en el aprender en un entorno digital. Es, es solamente uno de los mecanismos, es uno de los medios que se tienen para poder manejar y que sea más fácil el aprender en la parte virtual. Pero en realidad lo que se necesita es eh, entender la disciplina
que se debe tener en la formación virtual. ¿Cómo debemos utilizar esta herramienta de Internet, esta herramienta de computadores, estas herramientas de software? ¿Cómo aprenderlas a utilizar en una forma más adecuada y para mayor provecho en nuestro tiempo? Es necesario saber en qué momento es necesario establecer un horario, es necesario establecer un proceso. Y aquí tendremos la otra parte, el aprendizaje, y eso es una de las cosas que va a dar más en la formación virtual, es un aprendizaje de compartir conocimientos. Existen experiencias en diferentes lugares del mundo, existen diferentes empresas, experiencias en diferentes empresas, en diferentes labores, en diferentes actividades, en diferentes épocas de nuestra vida. Y esas experiencias compartidas de una forma constructiva, es lo que va en realidad a formar conocimiento, es lo que nos va a permitir construir una estructura mucho mejor de los temas. Es necesario entender que hay mucha desinformación respecto al manejo de la información digital. Eh, es necesario entender que también hay que adaptarse a ese medio. Y eso es muy importante para poder aprender en la parte final. Es necesario también entender que nosotros somos ignorantes de muchas cosas en la parte virtual. Y el aprender o el estar abierto a aprender esas cosas en la parte virtual es lo que nos va a formar mejor en la parte profesional. Eh, ¿Cómo dilucidar el contenido que hay? ¿Cómo saber qué me sirve para qué? ¿Cómo conocer el pensamiento sistémico? ¿Cómo aplicar la tecnología? ¿Cómo conocer la parte, la parte logística de todos los procesos? Hay una gran cantidad de información y hay fuentes en todas partes, pero no todas las fuentes son confiables. Hay que saber filtrar fuentes. Hay que saber también en determinado momento clasificar las fuentes, categorizar las fuentes de información. Eso es muy importante para la formación. Es muy importante que el estudiante virtual tenga en cuenta eso, la fidelidad de la información y la categorización de la información. Eh, la relación con los compañeros, establecer esa comunidad que me aporta, como lo decía antes, desde, desde todos los puntos donde se encuentran, desde el punto geográfico, desde el punto profesional, desde el punto de edad, desde el punto de experiencia. Eso es muy importante. Y el otro punto muy importante es saber evaluarse, autoevaluarse, ser responsable con uno mismo, saber qué tanto tiempo le está dedicando verdaderamente a esa parte y saber en qué momento podemos estar errando porque no le dedicamos el tiempo suficiente o porque no hacemos las cosas de la forma adecuada para lo que se debería hacer. El profesor es más una guía, es más una compañía. El profesor se encarga de preparar los temas en determinado momento, de colocar el material necesario para que la persona lo analice, pero el docente se convierte más en una persona que nos ayude a filtrar el proceso, eh, que nos enseñe cómo se maneja la parte de sistemas, que sea agradable. Se encarga de montar un proceso agradable dentro del mismo sistema, que no sea tan frío. De pronto pensar en que con los computadores se vuelve distante la formación. No, ya nos han demostrado que hay muchas objetos virtuales de aprendizaje que nos permiten eh, llegar más a fondo en el proceso, aprender más con ellos. Por eso plantea diferentes prácticas para que se pueda aprender de una forma significativa. Por eso debe plantear diferentes didácticas activas que nos permitan participar y sobre todo poder eh, en realidad asimilar los conocimientos. La conceptualización es de lo más importante que debe haber en un proceso de aprendizaje como el virtual. Si tienen los conceptos claros, si se hace una buena reflexión y una buena vivencia, seguramente ese conocimiento se está construyendo. Y por eso es importante que el docente acompañe al estudiante
en ese desarrollo de las destrezas que ver y poder entender si se logran o se han logrado las destrezas en ese momento. Y lo otro importante del docente es trabajar en equipo con sus otros docentes, trabajar en equipo también con los mismos estudiantes y realizar un proceso más que eh, además de sobrepasar el proceso de guía, es llevar un acompañamiento completo, es conocer un desarrollo y capitalizar las experiencias de cada uno de los procesos que se han dado para seguir en un proceso continuo. Esos son, creo, los puntos importantes que se deben tener en cuenta para poder desarrollar un aprendizaje en la formación virtual y es un aprendizaje que sea constructivo para todos.